Buenas noches con todos. Noches, ingeniero. Vamos, esperemos unos 2 minutos y comenzamos. Bueno, ahora sí comencemos. Buenas noches con todos nuevamente. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Diego Acurio, Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Narváez. Ya abro ya el chat. Listo. Luis Aguirre. Cristina Aristizábal. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Ah, no, Aguirre no me ha contestado. Cristina es usted, no, Cristina. Ya. Hernán Aules. Presente, ingeniero, buenas noches. Víctor Cañar. Presente, Inge. Jorge Chamorro. Presente, Inge, buenas noches. Luis Cisneros. Presente, ingeniero, buenas noches. Carlos Collaguazo. Presente, Inge, buenas noches. Jaime Córdoba. Presente, Inge, buenas noches. George Dobrowski. Presente, Inge, buenas noches. Daniel Espinosa. Presente, Inge, buenas noches. Jean Guadalupe. Presente, Inge, muy buenas noches. Ah, Aguirre, sí, me sale Alan Mora, no sabía por qué era Alan Mora, pero sí es Aguirre. Entonces, presente. Alan Mora tiene está inscrito ahí, sale su nombre. Bueno, Jean Guadalupe. Presente, Inge, buenas noches. Edwin Maigua. Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Martínez. Presente, ingeniero, buenas noches. Verónica Mazapanta. Presente, profe, buenas noches. Freddy Merchan. Presente, ingeniero, buenas noches. Cristian Moreno. Presente, Inge, buenas noches. Ronald Mullo. Jimmy Muñoz. Presente, Inge, buenas noches. Diego Novoa. Presente, ingeniero, buenas noches. Ángel Núñez. Presente, ingeniero, buenas noches. Freddy Rivera. Presente, Inge.
Cristian Román. Presente, ingeniero. Buenas noches. Jimmy Suntaxi. Presente, buenas noches. Edison Topa. Presente, Inge, buenas noches. José Bastidas. Presente, Inge, muy buenas noches. Jonathan Chango. Wilman Cuti. Presente, Inge, buenas noches. Libardo Díaz. Presente, Inge, buenas noches. Jorge Echeverría. Presente, Inge, buenas noches. Brian Guambo. Presente, Inge, buenas noches. Cristina Iglesias. Marlon Núñez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Byron Pérez. Jorge Rodríguez. El compañero Rodríguez me dice que tiene problemas de internet, que está intentando conectarse. Bueno, que se conecte. Byron Pérez no me contestó, ¿no? Byron Pérez. Jorge Rodríguez. Y Buenas noches, Inge. ¿cuál es su Disculpe nombre? problemas de conectividad. Se me va la señal. ¿Cuál es su nombre? Presente. Jorge Rodríguez. Wilman Valverde. Presente, Inge, buenas noches. ¿Alguien que se incorporó ahorita? Tengo solo el señor Ronald Mullo y Jonathan Chango. Hay también el señor Byron Pérez. Sí, Inge, buenas noches. Disculpe también. No le escucho. ¿Cuál es su nombre? Ponga por el chat presente. No le escucho nada. No le escucho nada. Ponga por el chat. Mullo creo que levantó la mano. Bueno, y no pongan presente en el chat si falta alguien. Ya bueno, listo. Buenas noches. Bueno, Chango y Pérez, por si acaso. Ya. Sí, se corta. ¿Cuál es su nombre? Escriba por el chat. Bueno. Vamos, hoy nos toca la semana número 11, ¿no? Profe, ¿me puede poner en la lista? Se colgó el Zoom. Chango. Chango. Y solo falta el señor Pérez, no sé si estará por ahí. Pero bueno, escriba en el chat, está presente. Listo. Ya cualquier consulta ya saben, ¿no? Por audio, por chat. Hoy nos toca ya ver dentro de la capa física del estándar ISDB-TV, ver dos etapas muy importantes, lo que es el código externo y la dispersión de energía. Vamos a ver dos etapas muy importantes dentro de lo que es el estándar ISDB-TV. Ya estamos en la capa física. ¿Se acuerdan? En la anterior clase vimos lo que es el remultiplexor, ¿no es cierto? Vimos cómo se forman vimos desde los DE, los PS, los TS, luego vimos los TCPs o los BTS. Hicimos un cálculo, un ejercicio para calcular. Calculamos el tiempo de símbolo, el tiempo de guarda, calculamos la velocidad de transmisión, etcétera, ¿no? Todo lo que puede tener. Calculamos también los cuadros por segmento que podríamos tener. Entonces eso hicimos la anterior clase hasta la etapa de remultiplexión. Como ustedes saben, luego de la etapa de la remultiplexión ya comienza de ahí la capa física, ¿no? De aquí ya comienza el código externo, que es la primera etapa de la capa física. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del encuentro? Déjenme ver si estoy grabando. Sí.
Analizar el estándar y SDBT a nivel de capa física. Ya vamos a entrar a ver en capa física, donde estudiarán las características de las etapas de codificador de fuente y dispersión de energía. Es lo que vamos a ver la clase de hoy día, ¿no? La codificación de fuente, codificación externa y la dispersión de energía. Vamos a comenzar con la codificación de canal para que se entienda, ¿no? Esto es la etapa de cómo es el proceso de la capa física. Esto es lo que vamos a estudiar y con esto acabaríamos el semestre. La etapa de la codificación externa con Reed-Solomon. Tenemos la etapa de aleatorizador de bits. Esto es la dispersión de energía, que lo vamos a ver hoy día hasta los de aquí. Aquí viene la etapa de entrelazado. Primero viene la etapa de entrelazado y de ahí viene el ajuste de retardo. De ahí viene la codificación convolucional o codificación interna. Y finalmente la modulación. Entonces, con la modulación acabaríamos el semestre. Con estas 4, serían 2, 4, 6 etapas. Acabaríamos el semestre. Esto es el tema de la capa física. Así es el proceso para llegar ya a la transmisión y llegar a la modulación. Y comenzamos con lo que es el código externo, ¿no? La primera etapa, código externo o codificador Reed-Solomon. Pero para eso hay que determinar lo que es una verificación de paridad. ¿Alguien sabe qué es paridad en una transmisión digital? ¿Alguien ha oído qué es paridad en una transmisión digital? ¿Cuándo es impar? ¿Cuándo es par? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere? ¿Quién quiere ganarse un punto? A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sería para detectar errores en la transmisión. Pero no, la pregunta fue, ¿cuándo es par y cuándo es impar? Ronald dice, se determina de forma que el número total de unos de transmitir sea par o impar. Correcto, Ronald Mullo tiene un punto. Al deber más bajo, déjenme le anoto. Ronald Mullo, ¿dónde está? Ustedes, ¿paralelo A o B? Aquí está. Ya, usted tiene un puntito extra, la nota de un deber más bajo y le subo un punto. Entonces, lo que dice el compañero, ¿no? Se determina de forma que el número total de bits unos a transmitir sea par, si son pares, o impar, si no son pares los unos. Eso es el tema de paridad. Pero vamos a ir viendo para que el resto de estudiantes entiendan, ¿no? Una ventaja importante de los sistemas digitales sobre los analógicos es su capacidad, aunque limitada, para reconocer y corregir errores causados por el ruido u otras interferencias en el sistema, ¿no? Aparte de la comunicación analógica, en el tema digital nosotros ya podemos detectar y corregir. La comunicación analógica llega como llegó la señal, ¿no? Si llegó con ruido, con error, bueno, no errores, sino con distorsión, interferencia, llega así la señal, ¿no? Así es la comunicación analógica, es por eso que la televisión analógica tiene bastante distorsión. Los primeros sistemas electrónicos emplearon métodos relativamente simples de detección de errores. El principal, basado en el cómputo de paridad de los símbolos de información, que consiste en agregar uno o más bits a cada símbolo o palabra o código de forma tal que el número total de bits de símbolo sea par o impar. Supongámonos, por ejemplo, que un código octal en que cada símbolo se representa mediante 3 bits de la siguiente manera. Esto deben conocer, ¿no es cierto? Tenemos que el 0 lo va a transmitir con 3 bits, ¿no? 3 ceros. El 1 en binarios es así, el 2 es así. El 3 es 0, 1, 1. El 4 es 1, 0, 0. Esto sí deben saber. El 5 es 1, 0, 1. El 6 es 1, 1, 0. Y el 7 es 3 veces el 7. ¿Qué quiere decir aquí? Que tenemos una manera de enviar de una manera octal, ¿no es cierto? 8
un código octal, ¿no? Porque tenemos 8 dígitos que podemos enviar y le hemos transformado a binario. Se puede decir que es una manera octal. Pero, ¿qué quiere decir la paridad? Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. El tema de paridad. Supongámonos ahora que la transición del símbolo corresponde al 2 en 3 bits sería 0, 1, 0, ¿no es cierto? El 2 es 0, 1, 0. Se produce un error durante la transmisión y en lugar de recibir el código 0, 1, se recibe el 1, el 1. ¿Qué quiere decir? Que recibí 3. En vez de que el código era 2, recibí el 3. El receptor no tiene la posibilidad de saber que el símbolo recibido es erróneo y la información a la salida del receptor sea falsa. Entonces, un ejemplo, ¿no es cierto? Yo recibí lo que está justo aquí, ¿no? Para que se entiendan. Yo estoy en una etapa de transmisión. En la transmisión, yo transmití el 0, 1, 0. Y en la recepción, en el camino, aquí se presentó ruido, como un medio inalámbrico. Y en la recepción, yo llegué con el 0, 1, 1. Entonces, ¿yo qué quise mandar? ¿Qué dígito, qué símbolo yo quise mandar realmente? Yo quise mandar el 2, pero en la recepción recibí el 3. Entonces, ¿qué se produce aquí? Aquí hay un tema de error, ¿no es cierto? ¿Existe algún error en la transmisión? ¿Existe algún error en la transmisión? Entonces, ahora el transmisor agrega un bit adicional de paridad. Por este tema de errores, el transmisor, las primeras, cuando recién nació esto, dice, no, vamos a agregar un bit de paridad a cada símbolo, de modo que el número total de bits en cada símbolo sea siempre par, para decir que está correcto el símbolo, y el código transmitido sea ahora así, de esta forma. Entonces, ¿qué agregó aquí? ¿Qué agregó aquí? Agregó un bit que va al final, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Dice el 0, dice 0, 0, 0. Como no hay unos, sigue siendo 0. Aquí dice el 1 es 0, 0, 1. Para que sea par, tengo que ponerle 1. El 2 dice, el 2 es 0, 1, 0. Para que sea par, tengo que ponerle el 1. El 3, 0, 1, 1. Ya no necesito agregar el 1 porque ya es par, entonces aquí es 0. El 4, 1, 0, 0. Como tengo que ser par, tengo que agregarle el 1. El 5, 1, 0, 1. Como ya es par, aquí le pongo el 0. Y el 6, como dice que es aquí, el 1 y 0. Este no le agrego, sigue siendo 0. Y el otro, el 7, es 1, 1, 1. Para ser par, tiene que ser 1. ¿Hasta ahorita comprendido el tema de paridad? ¿Se entendió el tema de paridad? Repita, por favor. A ver, vamos a repetirlo. Borrón y cuenta nueva. A ver. Les hago aquí mismo. Ponemos solo el último. A ver, vamos a repetir, ¿no es cierto? Nosotros teníamos esto de aquí. Esto teníamos nosotros. Esto teníamos nosotros. Vamos en otro color. Esto teníamos nosotros, ¿no es cierto? Eso sí se entiende la transformación de... Eso sí tiene la transformación de decimal a binario, ¿no es cierto? El 0 es, si son con 3 bits, son 3 veces 0. El 1 es 0, 0, 1, ¿no es cierto? El 2, el 0, 2, el 0, 1, 0. Eso sí saben, ¿no es cierto? O eso tampoco. No, eso sí. Eso sí, ¿no es cierto? Ya, Sí, esta parte sí. ya, esta parte sí. Entonces, ¿qué se incluye en la transmisión? En la transmisión incluimos el tema de paridad. Les voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Voy a poner aquí una transmisión. Estoy en la transmisión, ¿no es cierto? Ya no voy a utilizar ese ejemplo, voy a utilizar otro, transmisión. Voy a utilizar este ejemplo. Voy a transmitir el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Esto es lo que voy a transmitir. Esto es lo que voy a transmitir. En la recepción,
yo tengo que hacerle par a esto. Entonces, en la recepción, yo tengo que hacerle par. Y digo, está 1, está el 0, está el 1, está el 0, el 0, el 1, el 0, el 0. ¿Cuántos unos tengo? Tengo 3 unos. ¿Es par o impar? Es impar. Entonces le agrego un 1. Y ya le hice par, porque tengo ahora 4 unos. Ahora les pongo un ejemplo a ustedes. Yo en la transmisión tengo 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Quién me ayuda en la recepción? ¿Cómo sería el tema de paridad? ¿O cómo sería el tema de paridad? 1, 1, 1. Y lo que contestó Ángel Núñez. 4 ceros. Porque tenía 3. Si le pongo 1, ¿se hace par o se hace impar? Si le pongo 1, ¿qué pasa? Se hace impar. Entonces, como no quiero que se haga impar, yo le pongo 0. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Dice 0, 0, 0. Aquí no hay unos, entonces sigue siendo 0. Aquí en este dice 1, 1, 1, 0, 0, 1. Es impar. Quiero hacerle par. Tengo que agregar el 1. Pongamos el ejemplo de acá, ¿no? El 7 dice, el último. El 7 en binario es 1, 1, 1. Para que se haga par, tengo que agregar el 1. ¿Ahí se comprendió mejor? Sí, que está claro ahí. Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero acá les puse diferentes ejemplos. Pregunta, yo solo con agregar esto de aquí, ¿puedo saber qué bit de aquí es errado? Pregunta de examen. Pongamos aquí. Pongamos otro colorcito. ¿No es cierto? Yo envié este, ¿no? Envié este. Envié este. Borremos esto. Voy a hacerle más didáctico, más didáctico. Yo envié esto, ¿no es cierto? Envié no, con este color no. Voy a hacer más didáctico. Pregunta de examen. Yo envié así, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Entonces, el bit de paridad, lo pongamos en otro color, control Z. El bit de paridad tendría que ser 0, ¿no es cierto? Entonces, así está la transmisión. Porque ya está par, ¿no? Tengo 4 unos. Esto voy a transmitir. ¿No es cierto? Voy a transmitir esto. Esto es lo que voy a transmitir. Esto voy a transmitir. En la recepción me llega así la información. Ya, en la transmisión, en el bit de paridad me llega 1. El receptor, en el bit de paridad me llega 1. ¿Hay cómo con este sistema saber cuál bit fue el errado? ¿Yo puedo saber cuál bit fue el errado aquí? Ingeniero, no se podría saber. No, no es cierto. ¿Qué es lo único que detecté? Si cambió de 0 a 1. ¿Qué detecté ahorita? Paridad. Que hubo un error en la trama, ¿no es cierto? Algún bit falló. Algún bit falló aquí. Pongamos otro ejemplo. Otro ejemplo que tienen que tener claro. Yo pongo 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Y ahora el bit de paridad. Ay, ¿dónde está? Esos los datos, ¿no? Y voy a agregar la paridad. La paridad es un tema de 1, 1, 0, 0. Si acá en el receptor, en el tema de paridad me llega 1, 0, 0, 0, ¿puedo identificar dónde es el error?
Pregunta de examen. ¿Sí o no? Sí, En el 1. en el A ver. segundo bit. ¿Por qué? Porque ya está, como está 1, entonces, no, como está 0, se supone que hubo un error, entonces debería ser 1. No, esta es la información que llegó. Así yo envié. Así le agregué la paridad. Esto yo le agregué la paridad. Pero tal como está, imaginémonos, ya el compañero dice que sí puedo detectar. Imaginémonos que los datos fueron así. Los datos llegaron 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Dónde hubo el error ahora? Llegó ahora sí, llegó así la información. Esto se envió y llegó así. ¿Dónde hubo el error? Ahí el compañero dice en el segundo bit. Si yo cambio el segundo bit, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les quiero preguntar? Podría ¿Me repetir, entienden? por favor. ¿No me entienden? A ver. Lo que nos diría aquí es que simplemente este sistema sirve para identificar que hay un error, pero no nos indica si el Claro, error es en correcto. un... ¿Qué pasó con lo que ¿verdad? dice el compañero? Es lo que es lo correcto. ¿Qué pasó? ¿Dónde existió ahorita el error? En la transmisión no existió el error. Existió una paridad. Si ven, donde hubo el error fue en los datos de paridad, porque también se están enviando. Entonces, con este sistema puedo detectar que hubo errores, pero no puedo detectar en dónde está el error. Solo me dice que el error fue llegado. Entonces, el del tema de paridad me va a decir que viene un error. Pero ¿qué pasaría? Este es un tren de bit. ¿Qué pasa que solo se daña la parte de aquí? Solo se dañan los bits de paridad. Como que pasó aquí, ¿no? ¿Ven? Solo se daña esto. No, yo no puedo saber que los datos llegaron correctos. Los datos llegaron correctos. Entonces, solo me dicen el tema de paridad, ¿no? Si hay error o no hay error. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿No entendieron? Sí. Entonces es importante el tema de paridad. Así comenzaron las comunicaciones digitales. Dijeron, aumentémosle, y es la más fácil, la que se utiliza. Pero en la televisión digital hubo un cambio que lo vamos a ver para poder identificar qué símbolo es el que está incorrecto. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto es paridad. Para que los que no conocían, esto es paridad. Así se llama paridad en los sistemas digitales, a las personas que no conocían. El bit de paridad se indica en la posición menos significativa. Siempre están en la menos significativa. Pueden ser un bit, pueden ser un byte, pueden ser 2 bytes, etcétera, ¿no? Como les puse, aquí les puse 4 bits. No necesariamente tiene que ser un bit. Tiene que ser 4 bits. Igual sigue siendo par, ¿no? Aumenté 1 y 4 son par, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser un bit. Entonces, en el receptor, los bits de información, los tres más significativos en este ejemplo, en el ejemplo que estaba en la tabla, se separan del bit de paridad y con los bits de información, el receptor vuelve a calcular la paridad que corresponde a cada símbolo recibido. La paridad así calculada se compara con el bit de paridad correspondiente al símbolo recibido y si los bits de paridad recibidos y los generados en el receptor no coinciden, serán indicación de que ha habido un error en la transmisión. Entonces, ¿qué me indica esto? Solo me indica que hubo un error, nada más, ¿no? Sin embargo, en estas condiciones del receptor no puede saber si el error está en el bit de información recibidos,
en el bit de paridad recibidos y tampoco tiene la posibilidad alguna de estimar cuál debió ser el símbolo correcto ni de corregirlo, ¿no es cierto? Tampoco tiene posibilidad de saber si el error alcanza solo a un bit o más de un símbolo. El proceso anterior se resume en el diagrama de bloques de la figura siguiente. Antes de ver el diagrama de bloques, si ustedes fueran ingenieros, ¿y qué pasa en TCP, no? ¿Qué pasa si encontraríamos un error? En TCP, ¿qué pasa cuando se encuentra un error? O cuando no llega el ACK. ¿Se han cogido redes? No se envía. En TCP, ¿qué pasa cuando envío y no recibo el ACK? ¿Qué hace el receptor? ¿Qué hace el transmisor? Vuelve a pedir que se envíe. Toda la información, ¿no es cierto? Vuelve a pedir. En televisión digital no es óptimo volver a pedir porque es en tiempo real. Pues. No vamos a pedir que nos envíen nuevamente la imagen. Eso no es óptimo. En tiempo real no es óptimo. Entonces, eso no se hace en televisión digital. Sería eficiente, ¿no es cierto? Lo más fácil sería que funcione como TCP. Ya vimos que el bit de paridad no funciona, entonces nos llegó esta trama errónea, mándame de nuevo. Pero no, es en tiempo real, es como la voz. No vamos a hacer como la voz. Un ejemplo que yo siempre les pongo a mis estudiantes que les daba en redes. En TCP, no sé por qué no se utiliza TCP en la voz. Porque si yo quiero decir hola y me llega la y luego o, entonces no tiene sentido la o. La cosa es que tenga sentido aunque que la comunicación sea en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa en TCP. Entonces, lo mismo pasa en televisión digital. No tiene sentido de que se reenvíe toda la información nuevamente, sino que se detecte y se corrige en ese instante. Entonces, ¿cómo es una verificación de paridad? Básicamente lo que este diagrama nos indica, ¿no? Los símbolos de entrada que se van a representar con N, le vamos a sumar los símbolos de entrada más los símbolos de paridad que los vamos a representar con K. Entonces, esto viene el tema del tren de binario que ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué entra? Aquí entra N y K. N viene el cómputo de acá de paridad. K ya lo graba. Lo graba aquí, graba. Tiene grabado. Y aquí dice, ¿estos dos K de aquí son iguales? Sí. Si son iguales, da por buenos los bits de símbolos. Si no son iguales, ¿qué pasa? Hay un error. Pero y no sabemos en dónde hubo el error, ¿no? Sabemos que existe un error, pero no sabemos en dónde. Entonces, eso pasa con la paridad. Entonces, esto es lo que dice en esta lámina, ¿no? Explica el diagrama anterior. En general, en el transmisor, por cada símbolo de n bits de longitud, se computan k bits de paridad, ¿no? Pues no es uno solo, pueden ser varios. Y se transmiten como un símbolo de longitud n más k bits. En el receptor, se recibe un símbolo n más k pri. Entonces, tenemos en la longitud original n más k. Y en el transmisor tenemos n' más k'. De la misma longitud que el transmitido. Es decir, que n' representa ahora un símbolo de la misma longitud que n, pero cuyos bits pueden haber sido corrompidos durante la transmisión. Lo mismo ocurre con los bits de paridad, k', porque va en el medio de transmisión, ¿no? En el medio de transmisión podemos tener diferentes ruidos, ¿no? Tenemos el ruido ráfaga, el ruido gaussiano, el todo, etcétera. Los ruidos que ustedes pueden ver en el medio de transmisión. La primera acción del receptor, una vez que se haya demodulado la señal, en el receptor lo primero que llega es modulada, la demodulamos, es separar los n bits de información de los k bits de paridad. Entonces separamos, ¿no? Los bits de información con los bits de paridad, como está en el gráfico. Como los n bits de información, el receptor calcula la paridad, lo vuelve a calcular, hace el símbolo K y lo compara con los K'. Entonces, si K' es igual a los K, se dice esta trama no tiene errores. Entonces, perfecto, no hay que hacer nada más. No hubo ningún error. Entonces, todo está perfecto. Y se asume que n' y n
se da por válido el símbolo recibido. En caso contrario, genera una señal de error que será utilizada para tomar las acciones necesarias, por ejemplo, solicitar la retransmisión del símbolo o intentar corregirlo en el propio receptor. Vimos que retransmitirlo no es óptimo en televisión digital, ni en ningún medio que sea en tiempo real. No es óptimo retransmitir toda la información. ¿Se comprendió hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, sí está claro. No. Listo, continuamos. Entonces dice, como puede apreciarse, este método de detección de errores es muy simple y considerablemente limitado, ya que no permite identificar si el error está en los bits de información o de propia paridad. Y por otra parte, no permite inferir la naturaleza del error ni corregirlo, ¿no? No nos permite corregirlos. Así, su propia simplicidad hace que continúe siendo un método atractivo, fácil de implementar y de bajo costo, suficiente en muchas aplicaciones, pero no en transmisión de información de televisión, ¿no? Se utiliza, pero no para televisión digital. El ejemplo anterior proporciona una idea básica del principio empleado en la detección de errores y el concepto de paridad se suele emplear extensamente para este fin. Si bien con procedimientos más complejos en que se utilizan tanto la paridad transversal, del ejemplo con la paridad longitudinal, ya vamos a tener ya en dos ejes, la paridad va a ser transversal, en otras palabras, horizontal como vertical. Ya lo vamos a ver en bloques, hay un ejemplo que les voy a poner. En que se calcula tanto la paridad por símbolo como la paridad por bit en la misma posición relativa en una secuencia de símbolos a fin de dar mayor fiabilidad a la detección de errores. Entonces ya se tiene el tema de paridad en dos ejes para que se entienda. En los sistemas que emplean paridad, la detección por sí sola no suele permitir identificar el bit de error en un símbolo, por lo que la corrección de errores puede hacerse considerando los bloques de datos como matrices bidimensionales, longitud de bloque o longitud de byte o de símbolo. Entonces podemos tener lo que eran los bloques, 8 por 8, macro bloques son 16 por 16. Por ejemplo, en un bloque de 8 bytes de longitud, puede considerarse una matriz de 8 por 8 bits, ¿no es cierto? Podríamos considerar una matriz de 8 por 8 bits. Asignando un bit de paridad a cada fila y a cada columna de la matriz, puede localizarse errores de un bit en una intersección de la fila y una columna en que se detecta el error y el bit dañado puede corregirse invirtiendo su valor. Esta forma de corrección de errores se designa como código cruzado o crossword o de producto. Esta es la que utiliza la televisión digital y los códigos de Reed-Solomon y de Hamming. Y eso es lo que menciona aquí. Este esquema anterior de corrección es adecuado únicamente para errores de un solo bit por bloque y se han desarrollado sistemas más sofisticados que pueden corregir más errores. Dos de los códigos más utilizados en televisión digital son los de Hamming y el de Reed-Solomon. En MP2 utiliza Reed-Solomon, MP4 también utiliza Reed-Solomon, pero puede utilizar Hamming. Les sugiero que estudien también Hamming. Es una detección de errores más avanzada. La común es utilizar Reed-Solomon, pero Hamming también en MP4 lo sabe utilizar. Pero Reed-Solomon es la más utilizada y es la que vamos a explicar. Este tipo de código sirve para corregir hasta 8 bytes defectuosos de los 108 bytes que se envían. Entonces tenemos 188, ¿no es cierto? Y tenemos una trama de 204 bytes. Entonces, ¿qué tenemos? Anotémosle aquí de una vez. Tenemos 188 bytes, 188 más 16, que me da 204 bytes de información. Estos son bytes de paridad. Y estos son datos. Entonces la trama se convierte en 204 bytes. ¿Cuántos puedo corregir con esto? 8. 8. Ya les voy a explicar por qué 8. Siempre es la mitad. Siempre es la mitad, por si acaso. Siempre es la mitad de los bits de paridad.
Además, la codificación me permite que en cada bloque de 188 bytes que contiene datos de las 3 capas, me permita, al momento de la demodulación, los códigos de bloques son códigos de longitud fija, que cada bloque está constituido por un número fijo de símbolos de información a los que se agrega una cantidad fija de símbolos de paridad, mediante las cuales es posible detectar errores y eventualmente corregirlos. Por ejemplo, un código de bloque específico, como 208, y siempre viene el Reed-Solomon entre paréntesis, ¿no? Para los que no saben. Reed-Solomon puede venir así, ¿no? Puede decir, un ejemplo, ¿no? 250 y pongamos 230. ¿Cuántos serán los bits de paridad ahí? El que me dice otro punto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, no creo. Ya llegó tarde. Ángel Núñez, 20 bits de paridad. Aquí tengo 20 bits de paridad. Lo que pasa acá, ¿no? Dice, por ejemplo, un código de bloque específico 208 y 188 indica que hay 188 símbolos de información y 20 de paridad, ¿no? Es la resta de 208 menos 188. Los bits de paridad agregan redundancia a la información con el fin de detectar y corregir errores y dan como resultado un aumento en el ancho de banda y por consecuencia reducción en eficiencia de transmisión. Entonces, el mismo hecho de aumentar información que voy a transmitir, pasé de una trama de 188 a 204, ¿eso qué resulta? Mayor información, mayor redundancia, mayor procesamiento de detectar y corregir errores. Entonces, ¿qué necesito? Mayor aumento ancha de banda, menor eficiencia en la transmisión, entonces se reduce la eficiencia. Entonces, hay que tener claro esos dos conceptos, por si acaso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es decir, que esos 20 de paridad, los 20 bits de paridad, 10 están defectuosos, 10 son con error. Porque siempre son la mitad las que están con error. No, ya le voy a explicar por qué. Siempre es la mitad, pero no es por lo que usted dice. No es por lo que usted dice. No es por lo que usted dice. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo que viene a continuación. Y siempre viene con la notación RS, por si acaso. RS y entre paréntesis. Siempre me dice Reed-Solomon 250, la trama total 230, 20 de paridad. ¿Alguna otra pregunta? Ya te voy a contestar tu pregunta con el siguiente ejemplo que viene en la siguiente lámina. ¿Otra pregunta, por si acaso está aquí? Bueno. Y no es en esta lámina, es en la siguiente. Ya mismo está, ya mismo llegamos al ejemplo. Entonces, ahora vamos a entrar. Hemos visto, hasta aquí hemos visto cómo es Reed-Solomon, ¿no? Cómo agrega la información. Seguimos hablando de Reed-Solomon. Ya vamos a ver un ejemplo para explicar eso de la mitad. Los códigos Reed-Solomon son códigos no binarios, sistemáticos, cíclicos y lineales que operan sobre símbolos consistentes de varios bits y tienen buenas propiedades para la corrección de errores en grupo o en ráfaga, ya que la corrección se realiza a nivel de símbolo, no de bit. Una longitud común de símbolo para los códigos no binarios es un bit o un byte, pero de hecho puede tenerse varios símbolos de cualquier longitud. Trabajando con símbolos en la decodificación se posibilita la corrección de símbolos con ráfaga de 8 bits erróneos tan fácilmente como de símbolos con un solo bit erróneo, ¿no? Se llega hasta 8 bits porque tenemos 16 bits de paridad. Se dice que un código es sistemático cuando las palabras codificadas contienen los símbolos del mensaje sin alteración, ¿no? Cuando es sistemático, cuando las palabras codificadas contienen símbolos de mensaje sin alteración. En el codificador se aplica una función matemática reversible para generar los símbolos de redundancia o paridad y la palabra de código se forma agregando los símbolos de paridad a los mensajes. La implementación del código se simplifica cuando este es sistemático, es decir, los símbolos de los mensajes se mantienen en su forma original y los de paridad se añaden al final de la secuencia de aquellos que se ilustran en la siguiente figura, ¿no es cierto? Aquí está cómo se agregan, ¿no es cierto?
Tenemos el bloque de símbolos. Viene el tema del símbolo, directamente la comunicación, o bueno, el proceso. Así somos. ¿Cómo haría eso? Bueno, tenemos el cómputo de paridad, los símbolos de paridad, y estos son agregados al bloque, ¿no? Entonces, si n es el número total de símbolos y k el número de símbolos del mensaje original, en total, k sería el tema de el total de símbolos que se envía a enviar. El tema de los símbolos de paridad van a ser n menos k, lo que hicimos ese ejemplo. A la relación entre el número total de símbolos y los símbolos del mensaje original se designa como relación de código, relación de tasa. 16, aquí está un error. Se designa como n sobre k, ¿no? n sobre k se designa la relación entre el número total de símbolos y el número total de mensaje, por si acaso, ¿no es cierto? En este caso, ¿se acuerdan que en la fórmula que hicimos la otra vez, el K0, ¿se acuerdan que hicimos ese ejemplo? El K0 era igual a 188 sobre 204. Que en otras palabras, ¿qué va a ser? La relación de los símbolos sobre el símbolo total, ¿no es cierto? Los símbolos totales, incluido Reed Solomon. Esa es la relación del número total de símbolos y los símbolos del mensaje original. Entonces se calcula de esta manera. Por eso es que el KO es una constante. Para Reed Solomon en televisión digital, ya saben que nosotros tenemos 204 símbolos para el estándar y SDBTV. Pero Reed Solomon puede manejar diferentes ejemplos, ¿no? Pero para televisión digital es lo que les menciono. Aquí viene el bit de sincronismo en una trama MPEG 2. ¿Cuánto es el bit de sincronismo? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere ganarse un punto? 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿El byte de sincronismo cuánto es? 5, 4. 188. No. 3, 2, 1, 0. Nadie quiere ganarse un puntito en los deberes. Ahí está su bit de sincronismo. 47 hexadecimal. Tenemos los 204 y tenemos los 16 bits de paridad. Es 2S. Ese es del símbolo OFDM. Por eso le ponen el 2 porque siempre es la mitad. Ya lo vamos a explicar por qué es la mitad. Es 2S. Cuando yo quiera calcular S, los símbolos a corregir, solo tengo que dividir para 2. Y aquí va el ejemplo para que más o menos se entienda, el compañero entienda. Vamos a hacer este ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a considerar que se transmite esta secuencia de aquí, ¿no? Esta secuencia de aquí. Esta secuencia de aquí se transmite. Esto quiero transmitir. Esto es X. Entonces yo voy a agregar los bits de paridad. Aquí están 2, 4, 8, 8. Pensemos que son bits, ¿no? Pensemos que son bits. Voy a agregar 8 bits de paridad. Esto es la paridad, ¿no es cierto? Tengo 8 bits. 8 bits. Entonces, ¿qué pasa? Ay, tengo 8 bits. Es una. 1. Ya. Tengo los 8 bits. Entonces, ¿cómo hago? Aquí viene lo que hablábamos, ¿no? En los dos ejes, tanto en filas como en columnas. Entonces yo lo tengo que dividir la paridad para 2, para hacer una paridad, tanto en filas como en columnas, como está aquí, como pueden visualizarlo aquí. Envié los 4 primeros bits. Esta es una matriz de 4 por 4, ¿sí lo ven? Una matriz de 4 por 4. Esta es una matriz, es un ejemplo, ¿no? Ideal. Matriz de 4 por 4. Una matriz de 4 por 4. Entonces, cogí los 4 primeros bits. 1, 1, 0, 0. Le hice par, ¿no es cierto? A los 4 primeros bits es par. Aquí también 1, 1, 1 es par.
aquí es un 0, 1, 1, sigue siendo par, le puse el 0. El 1, el 1, el 1, 0, 0, le puse el 0, sigue siendo par. Acá, en la parte de la columna, igual 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 de paridad y 0, 0, 1 con paridad. Pregunta, en esto, ¿cuántos bits puedo corregir? Si tengo 8, en esta matriz de 4 por 4, ¿cuántos bits podría corregir yo? Solo los 4 porque solo son la mitad. Correcto, 4. Esa es la respuesta correcta, porque ya es una matriz. Aquí yo ya puedo identificar dónde está el error. Y les voy a, mejor de rayarles, les voy a poner el ejemplo que está a continuación. ¿No es cierto? Aquí, esta es una transmisión perfecta, ¿no? Esto transmití y esto llegó. Perfecto. No hay ningún error, todo perfecto. Esa información, no hay ningún problema. Pero ahora en el receptor les llega el 0, 1, 0, 0, 1. Aquí ya le cambia. Aquí era 0 y le pone 1. Vamos, porque es para explicar el ejemplo, ¿no es cierto? Aquí como ya le cambia. Entonces, ¿cómo lo detecta? ¿Hasta aquí entendieron? Para no cambiar la próxima lámina. ¿Sí entendieron por qué es la mitad? ¿Todos entendieron? Sí, Inge. El que no, con confianza. Bueno. Son preguntas de examen, ¿no? Por si acaso. Todas. Alguien dice, Cristian Moreno no entendió. A ver. Voy a repetir. ¿Qué parte no entendió? O todo, les repito todo de nuevo. Bueno, repitamos todo hasta aquí, ¿no? Sí, todo será, por favor. Todo, ya, a ver. Estos son los bits que yo voy a transmitir. Esto es la información que yo voy a transmitir. Estos son los bits que yo voy a transmitir. Estos bits de aquí. Y estos son la paridad que yo agrego a la información. Entonces, básicamente, yo lo que voy a transmitir es esta información. Yo transmito esto, información transmito. Esto voy a transmitir. Aumenté mis bits de datos y aumenté el tema de paridad. ¿Hasta ahí sí me captó? ¿Hasta ahí sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esto es mi información, datos. Y esto es la información aumentado la paridad. Nada más. No he hecho nada más que mi información le ha aumentado la paridad. ¿Qué hice en el receptor? Imaginémonos que voy a enviar eso. ¿Qué hace el receptor? Forma una matriz de 4x4 en el ejemplo, ¿no? Pero para televisión digital puedo utilizar bloques de 8x8, macro bloques de 16x16. Entonces, es una matriz de 4x4. Entonces hice una matriz de 4x4. Esta matriz es de 4x4. 4x4. En otras palabras, cogí los primeros de aquí, ¿no es cierto? Cogí el, ay, pongamos del circulito. Pongamos del verde. Cogí estos 4 de aquí, ¿no es cierto? El 1, 0, 0, los puse aquí. El siguiente dice 1, 0, 1, 1, los puse abajo. El siguiente, ¿qué dice? 0, 1, 1, 1, lo puse abajo. Y el 1, 1, 0, 0, lo puse abajo. Formé mi matriz, ¿no es cierto? Formé mi matriz. ¿Qué hice con la paridad? Cogí los primeros 4. 1, 1, pongamos con otro color. Pongamos este rosado de aquí. 1, 1, 0, 0. Cogí los 4 primeros. Pongamos con otro color. Dice 0, 1, 1. Los puse acá abajo. Ya hizo previamente el receptor, esto imaginémonos que es el transmisor, el TX, ya hizo el cálculo de la paridad y lo puso aquí. Por eso sale par, ¿no es cierto? Ven que sale par. Aquí dice 0, 1, 0, 0, entonces le puso 1. Aquí está 1, 0, 1, 1, sale 1, etcétera, ¿no es cierto? De igual forma para acá.
Eso es lo bueno de los símbolos, que también la paridad tiene que ser tanto para que se fijen en columna como en línea. Tiene que ser igual. Entonces aquí, si hacemos el tema de paridad, en el receptor llegó correcto, ¿no es cierto? Aquí está par, es par, es par, es par, y aquí es par, es par, es par, es par. Entonces en el receptor, ¿qué dice el receptor? Todo llegó correcto, toda la información llegó correcto. No hubo ningún bit de paridad negado. ¿Qué pasó? Los 8 bits que tengo aquí, finalmente solo me sirven para identificar máximo la mitad, 4 bits errados. 4 de aquí, de esta matriz, 4 por 4, yo puedo detectar 4 bits errados. No puedo detectar más, porque los dividí para 2, ¿no? Si ven que les dividí para 2. Entonces yo dentro de aquí solo puedo detectar máximo 4 bits errados, porque es la mitad. ¿Ahí se entendió mejor? Inge, es decir, que si todo ese bloque que me llega está errado, yo solo puedo saber que de todo ese bloque de 16 bits, solo puedo saber que 8 están errados, más no están saber si los otros 8 ¿Se acuerdan están que errados? solo podemos corregir 8? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Y se acuerdan que hablamos de NoFDM? ¿Qué hacía yo en NoFDM? Y ya lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Se acuerdan que hablábamos? OFDM utiliza el entrelazador o dispersión de energía. Entonces, ¿qué es el entrelazador o la dispersión de energía? Yo no mando las tramas unidas. Si aquí se dañó todo este bloque, lo que dice el compañero, supongámonos que se dañó todo lo que dice el compañero de aquí, tiene razón. Justo pasó, no sé, se prendió un motor, alguna cosa que hizo un daño, algo que le causó un efecto radioeléctrico y que le dañó la transmisión. Y justo se dañó esto. Este de aquí. Se dañó todo. Yo con esto solo puedo detectar 4 bits, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿cuántos bits se dañaron? Se dañaron 16. ¿Puedo recuperar la información? ¿Sí o no? Solo podría recuperar la mitad. Y no sabría cuáles, porque todo estaría errado. Entonces, ¿qué hace? Por eso vamos a ver que la televisión digital tiene varias etapas. ¿Qué hace? La dispersión del error. Puede dañarse todos, pero estos si se daña este, puede ser que sea del transport string 1, puede ser del transport string 2, puede ser del transport string 3, etcétera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en OFDM la dispersión también era en el tiempo y en la frecuencia? Entonces, si se daña todo eso, puede ser que se haya dañado solo un bit o un byte del transport string 1, del transport string 2 y el transport string 3. Entonces, no envía toda la información de una imagen seguida, en otras palabras. La dispersa en el tiempo. Si se daña todo esto, puede ser que aquí solo se haya dañado 1. Aquí se haya dañado 2. Pero ¿puedo o no puedo ahí ya recuperar la información? ¿Sí me entendieron esto o no me entendieron nada? ¿Me entendieron o no me entendieron? No. Bueno, la pregunta que hizo el compañero es más avanzada, ¿no? Quedemos en en la clase lo veremos en la próxima clase en OFDM, aunque ya les expliqué, cuando vimos OFDM les dije los principios, ¿no es cierto? Las portadoras estaban en diferentes frecuencias y en diferentes tiempos. Entonces los transport string, si había en un tiempo que había una ráfaga, en este tiempo 1, y en esta frecuencia, solo se dañan los datos no de una trama transport string, no se daña toda la transport string. Puede ser que se dañe varios datos de varios transport string, por eso les decía transport string 1, transport string 2. Entonces al receptor ya no les llega que se dañó en este ejemplo los 16 bits. En este ejemplo ya no les llega que se dañó los 16 bits. En realidad les llega que se dañó 1 y 1 sí puede corregirlo.
Entonces, es así como funciona. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? A medias. Después les confundí. Me preocupa cuando no hablan. Bueno, eso vemos en otra clase. Pero esta parte de aquí entendieron, ¿no? Porque es la mitad. Hasta esto ya entendieron, ¿no? Eso sí, Sí, eso sí, ingeniero. ingeniero. Ya, esto sí entendieron. Ya cuando veamos interleaving y en entrelazado, ya explicaremos de mejor forma y con las gráficas de mejor forma para que entiendan. Ahorita es importante que entiendan cómo funciona Reed-Salom. Ya vamos a ver entrelazado, interleaving. ¿Qué soluciona el problema que menciona el compañero? ¿Qué pasaría lo que dice el compañero, no? Se daña toda esta información, yo no puedo recuperar. Si yo no hago interleaving, una técnica o entrelazado, si yo mando un TS seguido, yo vería en el televisor una franja negra. Todo con error o pixelado. Entonces es por eso que existe el interleaving y el entrelazado que le veremos la próxima clase, para que el error se disperse en el tiempo. No se envíe toda la información continua, sino en el tiempo. Pero eso lo veremos la siguiente clase. Lo importante es que entiendan cómo funciona Reed-Salom. Listo. Si no hay más preguntas, voy a borrar porque voy a la siguiente lámina, ¿no? Entonces, de aquí en el error, poniendo que llegó el error, ¿no es cierto? El error está aquí. Entonces, el error está aquí. Entonces, aquí dice 1, 1, 1, 1. Aquí no es par. Ya, aquí no es par. Perfecto. Dice, aquí no es par. ¿Y aquí qué dice? 0, 1, 1, 1. Tampoco es par. Entonces, detectó la fila y la columna donde se originó el error. Entonces, ya sabe que este es un bit errado. Entonces, ¿qué dice? Hay que cambiar este bit. Este bit es del errado. Entonces, este bit le voy a cambiar, como es 0, le voy a cambiar y como es 1, le voy a poner 0. ¿Claros hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Jimmy, Sí. Taxi, levanta la mano. Inge, una consulta. Esa parte, ¿cómo le hace para saber que el error fue en los datos y no fue en los bits de paridad? Porque aquí ya lo dividió. Lo dividió para ver el tema de, ya no le envió la información como tal. Es como que hizo dos paridades, ¿no es cierto? Para que se entienda. Hizo una paridad transversal y una paridad longitudinal. Entonces tiene doble paridad. Entonces, ya detectó que hay errores en las dos paridades. Entonces, aquí ya es más fácil detectarlo cuando hay dos paridades que cuando yo tenía uno. Cuando yo tenía solo una paridad longitudinal, yo sabía que estos bits de aquí solo eran correspondientes a los datos de aquí. Pero como pueden ver, aquí es longitudinal y transversal, ¿no es cierto? Tiene dos ejes, 4x4. Es más fácil. Claro que puede haber error en la paridad, ¿no es cierto? Puede haber aquí un error en la paridad, pero nos ayuda a ver acá también. Aquí podríamos ver un error en la paridad. ¿Qué pasaría aquí, lo que dice el compañero? Aquí llegó 1. Aquí llegó el original, ¿no es cierto? Aquí, en vez de llegar 1, llegó 0. Llegó 0, ¿no es cierto? Hubo un error en la paridad, ¿no es cierto? Dice 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Dice, aquí llegó 0 y... Ah, no, pero ahí no habría errores, ¿no es cierto? Y hubo un error en la paridad de acá. Entonces, se hace una aproximación al bit más cercano, al byte o al símbolo más cercano cuando hay eso. Pero es muy difícil que haya también que se ocurra en los dos ejes, tanto transversal como longitudinal, el error. Es más robusto, puede hacer que suceda, ¿no? Las telecomunicaciones no son totalmente exactas, ¿no? No puede haber que, por eso también hay el tema del pixelado.
Pero sí puede haber que haya un error en un tema de paridad, que se haya dañado un bit en la paridad. Pero si hay un bit que se haya errado, ahí ya no voy a detectar cuál cerró. ¿Qué hace ahí? ¿Qué podría yo hacer? Pedir que se retransmita el símbolo, lo cual no es eficiente, o hacer una aproximación al bit que más esté más errado. Entonces puede hacer una aproximación matemática. Pero es muy difícil, es más robusto que tener solo un tema longitudinal. Podemos saber también qué bit está errado, porque aquí lo podemos identificar ya de mejor manera, si es el bit longitudinal o el bit de paridad. Pero sí es verdad lo que dice el compañero, ¿no? Puede ocurrir que hay un error en el de paridad. Pero aquí sí podemos detectar que hay un error en el de paridad. Aquí sí podemos detectar que hay un error en el de paridad. En el otro no sabíamos si había en el de paridad o en el otro o en los datos. Aquí sí podemos detectarlos, porque se dividen tanto en longitudinal como en transversal. No sé si contesté tu pregunta, ¿en algo te ayudé? Sí, ya me quedó un poco más claro. Claro, ese es el problema. Pero los sistemas no son infalibles, no puede haber que exista un error. Pero aquí ya es más fácil detectarlo, ¿no? Aquí ya es más fácil detectarlo dónde es el error. Y lo mejor que nos permite detectar dónde es el error, si la paridad está correcta, ¿no? Listo. Continuemos. El receptor comparará los 188 bytes del bloque recibido con los 16 bytes de paridad para verificar la velocidad de los datos recuperados. Si detecta errores, el receptor determina que la etiqueta no corresponde al paquete recibido y genera uno parecido, ¿no es cierto? Genera uno parecido si fuera lo que detecta en el paridad. Con ciertos bits cambiados, puede hacer que también detecte el más aproximado también, si hablamos ya de una cadena de bits. Porque si se daña uno de paridad, como dice el compañero, se dañó un bit de paridad, afecta a una cadena de bits. Entonces, en esa cadena de bits ya hace una aproximación. Eso sí es verdad. Pero lo podemos detectar. Lo bueno es que se lo puede detectar. Procurando que se correspondan de la mejor manera posible con la etiqueta recibida, es decir, se busca el paquete de mayor probabilidad. Como pueden ver, ya hay un tema de probabilidad, lo que vimos aquí. Se puede detectar, no es infalible el tema de los errores, se puede detectar, pero ya aquí ya sabemos que una fila o una cadena de bits puede tener errores y se busca por tema de probabilidad, pero ya se detectó el tema del error. Para el estándar ISDBT, la codificación utilizada es 204, 188 y 8 de recuperación de bytes. Ya vamos a ver que se puede 8. ¿Y qué hacemos si se daña todo un paquete? Eso lo vemos en entrelazado. Que es una versión acortada de la codificación original de Reed-Solomon, 255, 239 y 8. Esta es otra, la original. Puede haber varias, ¿no? También, ¿qué quiere decir? Que tenemos K 255, N 239 y S 8. En esta versión primero se agregan 51 bits nulos delante de 188 bytes de información, totalizando 239. Al pasar por el codificador 255, 239 y 8 se añaden 16 bits de paridad, por lo cual el paquete pasa a tener 255. Finalmente se eliminan 51 bits nulos, resultando entonces 256 bytes. Bueno, está explicando por qué es 254. Ustedes ya saben, para televisión digital y en el estándar japonés se utiliza esto, ¿no? 204, 18 y 8 bytes que podemos recuperar, ¿no? Agregamos 16, pero son 8 lo que podemos recuperar. Aquí está también el tema de la relación ruido con la probabilidad del byte de TCP. Entonces tenemos más probabilidad en Q64QAM, ¿no? 64QAM, bueno, es algo gráfico para que lo vean. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de entrar a dispersión de energía, ¿se entendió Reed-Solomon cómo funciona? ¿Se entendió el tema de paridad? Dije, Reed-Solomon es solo una forma de solucionar estos problemas de paridad o
¿O es la única forma? ¿Hay otras formas No, más? hay más. La televisión digital Reed Solomon es su primera etapa para detectar y corregir errores. De ahí esta está acompañada con la decodificación interna, que ya lo veremos más adelante. También viene el entrelazado, viene el reajuste son varias etapas. Es la primera etapa para corregir errores. Hay otra etapa que se llama codificación interna, la última, antes de entrar a la modulación. Esa también nos ayuda a corregir errores. Entonces, el sistema es bien robusto. Entonces, esta es la primera etapita que hemos visto, que deben comprender. Siguen más etapas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Todas esas etapas van a ir en la prueba igual, ¿no? Todo lo que veamos. Entonces, vamos a ver ahora aleatorizador de bits o dispersión de energía. Vamos a ver aleatorizador de bits. Para asegurar la dispersión de energía del espectro radiado, la señal de entrada debe transformarse en una secuencia cuasi aleatoria, evitando largas series de ceros o de unos, ¿no? No es eficiente mandar largas series de ceros o de unos, o bien cualquier otro patrón repetitivo. Esto es necesario porque la respuesta en frecuencia de la señal transmitida debe mostrar un espectro plano, tal como ocurre en el ruido, para que el canal radioeléctrico sea utilizado con la máxima eficiencia posible, ¿no? Entonces, no podemos tener un canal radioeléctrico donde esté agrupados mayor información. Entonces, lo que se busca es que el espectro radioeléctrico sea plano, ¿no? Casi parecido al ruido gaussiano, al ruido, sí, al gaussiano, el que es plano también. Entonces, se busca que sea eficiente la utilización del espectro radioeléctrico. Entonces, ¿qué es la dispersión de energía? Es una secuencia cuasi aleatoria para no tener largas series de ceros y unos. Eso es el concepto. Si se pregunta qué es dispersión de energía, es una secuencia cuasi aleatoria para evitar largas series de ceros y unos para tener una mejor eficiencia del espectro radioeléctrico. Si el flujo de datos presenta alguna regularidad, el ritmo de repetición daría lugar a concentraciones de energía en ciertos puntos discretos del espectro, dejando espacios subutilizados en otros. Por esta razón, los bits transmitidos por cada capa deben ser aleatorizados mediante el esquema que se muestra en la siguiente figura. Vamos a ver. Este circuito permite obtener una secuencia binaria pseudoaleatoria, que se la llama PRBC, una secuencia pseudoaleatoria, que forma a partir de la operación lógica XOR exclusiva, o XOR, entre bit de entrada y el polinomio. Entonces, en hardware es esto. Esto es nada más aleatorizar el bit. Con esto van a comparar. Esto tienen que saber. Esto es como decir constante. Esto es los 15 bits que vamos a comparar. Estos 15 bits entra a lo que es del XOR. De ahí viene la compuerta AND para habilitar o no habilitar, dependiendo del bit de sincronismo, y también la entrada de los datos del MPEG-2 y tenemos la salida. Así se hace el tema de aleatorizador de bits. Este circuito lógico. Se han de haber visto con puertas lógicas, ¿no? Entonces, para hacer un tema de aleatorizador, se utiliza lo que es una compuerta XOR, una compuerta AND y otra compuerta XOR. En la primera, para el tema de sincronismo, ¿qué esperarían aquí? Que llegue el 47, ¿no es cierto? Hexadecimal. Y aquí ya llegan los datos y finalmente cuando se activa la compuerta AND, vamos a tener ya aleatorizado los bits y vamos a tener ya un espectro plano en la transmisión, en la siguiente etapa. Esto se llama dispersión de energía. Pero básicamente es este circuito. Nada complicado, es una compuerta XOR con una compuerta AND y otra compuerta XOR, ¿no? ¿Qué entra en la compuerta XOR? Esta secuencia, esta es la única constante. Y aquí ya depende de la trama MPEG-2. Para esta etapa de aquí me sirve para iniciar, indicar cuándo paro y cuándo no paro, cuándo hago el proceso y cuándo no hago el proceso. Y aquí me ingresan los datos de la trama MPEG-2, o el TS, o del transport stream. Entonces, así es un circuito, así tienen los codificadores. Sí saben cómo funciona XOR y AND, ¿no es cierto? Eso ya deberían saberlo.
Entonces, el aleatorizador consta de 3 elementos. El registro de desplazamiento de bits, que se inicializa con la secuencia, la que vimos, la misma que está allá. No voy a decir toda la secuencia, pero es esa. El registro de desplazamiento es del tipo FIFO. El primer bit que entra es el primer bit que sale. Un sumado de XOR exclusivo que suma las secuencias pseudo-aleatorias con las tramas de MPEG-2 de entrada, obteniendo una trama conforme a la regulación. Y un inhabilitador de aleatorizador, AND, que permite habilitar o no el proceso, permitiendo la sincronización del sistema. Entonces, ¿aquí qué esperaría? Cuando es 47, indica que comienza una trama MPEG-2. Si no tiene 47, no. Si tiene 47, no hace el proceso. Si tiene 47, comenzaría. Entonces, así va siendo el tema de aleatorizador. Entonces, necesita estas 3 etapas de aquí. Estas de aquí. Lo que dice aquí en esta pregunta, ¿no? El generador pseudo-aleatorio se emplea tanto para aleatorizar como para recuperar en el receptor el orden original de la información transmitida. Los registros del generador deben inicializarse con la secuencia tal que ya vimos al comienzo de cada cuadro FDM. Debe notarse que al inicio del cuadro se sincroniza con el bit más significativo, en este caso 47 hexadecimal, pregunta de examen, ya hasta les tomé. Por lo tanto, al comenzar el cuadro, el primer bit disponible en la salida del generador pseudo-aleatorio se aplica a partir del segundo. ¿Qué vamos a aleatorizar, por favor? ¿Cuántos bits vamos a aleatorizar? ¿Cuántos bits vamos a aleatorizar? ¿Quién me dice? Igual solo sería la mitad para saber, porque tenemos chance de saber cuál es la mitad. No, aún no estamos en entrelazado. Estamos en el aleatorizador de bits. Si una trama es 188 bytes, MPEG-2, ¿no es cierto? Una trama MPEG-2 tiene 188 bits. Y yo el primer byte no lo utilizo, ¿cuántos bytes voy a aleatorizar? La mitad. No. Es que... Entonces solo los 20 bits. 287. Aquí está el ejemplo. Les voy a poner aquí mejor el ejemplo. Aquí está, ¿no? Tengo o los 204 bytes, ¿ya? Lo que si quieren que si ya tenga todo completo. Pero les puse 188. Yo tengo una trama MPEG-2 que son 204 bytes. Una trama 180. Aquí hasta aquí. Entonces yo no voy a aleatorizar el primer bit. Este no, el que me indica el 47 no. ¿Cuántos serían de los 204? 203. Si era 188, 187. Entonces espera el otro 47. Entonces vuelve a aleatorizar los otros siguientes bits. Pero, ¿qué significa aleatorizar? La dispersión de energía, solo para que no haya unos y ceros consecutivos. No tiene nada que ver con detección y corrección de errores, por si acaso. Esto no tiene nada que ver con la detección y corrección de errores. Solo es para hacer un uso más eficiente del espectro, para no tener unos y ceros consecutivos. Y finalmente, esto van a ser hasta que completen un cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro OFDM. ¿Cuánto tendría en televisión digital? ¿Cuántas veces darían este proceso? $204 veces. En OFDM, en televisión digital, un cuadro tiene 204 símbolos. ¿No es cierto? ¿Se entendió? ¿Ahí quedó claro? ¿No se entendió? ¿Sí contesté tu pregunta? ¿O sí quedó claro? Solo le resto un byte por si acaso. Entonces vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Un ejercicio para que quede claro toda la teoría porque parece que están más perdidos que. Vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Vamos a ir contestando. El que me va diciendo va ganando un puntito extra. Vamos a hacer este ejemplo de aquí.
Vamos a comenzar. Dice, a ver, comencemos. Dice, se tiene la etapa de código externo Reed-Solomon, RS 255 y 223 con símbolos de 8 bits. En total, 1 byte, ¿no es cierto? Dice la pregunta A, ¿cuántos bytes contiene la palabra de cada código de n símbolos? ¿Cuántos bytes tiene? ¿Quién me dice? Según la información. 32. ¿Por dónde? Dice palabra de código. ¿O cuántos tiene la información útil? ¿Cuántos tiene toda la trama? Eso me está preguntando. N Los me pregunta. 8 bits. No. He arado en el mar. 256. No. Jimmy es un taxi. 32 bits. No. No. A ver. Creo que no se entiende. A ver, voy a hacer con otro ejemplito. Deme un ratito. A ver, aquí. Teníamos Reed-Solomon, ¿no es cierto? Para televisión digital. Estas son preguntas de examen, ¿no es cierto? Tengo 204 y tengo 188. Aquí, ¿cuál es n? ¿Cuánto es n en este? ¿Se acuerdan que entraba a ese diagrama de paridad n y k? ¿Cuánto es n? 20. No, pues n sería, o el n de código símbolos, ¿cuánto sería? N, ¿cuánto sería? 255. No, los datos, ¿no es cierto? N son 188. N son los datos. ¿Cuánto es el K? El K de N es N igual a 208. ¿Y K? ¿Cuánto es K? Es la diferencia entre 204 y 180. No, K es la trama completa, 204. Los bits de paridad es K menos N. En este caso, 16. ¿No es cierto? Eso quedamos, eso les dije en la teoría. Eso quedamos. Eso hemos quedado, ¿no es cierto? Eso quedamos en la teoría, regresemos a la gráfica. Regresemos a la gráfica porque creo que están más perdidos. ¿Dónde está? Aquí está. N símbolos es de información. N más K es de esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Entra 188 y ¿cuánto sale? 204. ¿Cuántos son los bits de paridad? 204 menos 188. En otras palabras, N menos K. Perdón. K menos N. Esto me da 16. Esto quedamos y eso vimos aquí, ¿no es cierto? Esto analizamos. Que así es como funciona Reed-Solomon. Recuerden, aquí está en palabras, ¿no? Aquí estaba en palabras que se transmiten en longitud N más K, ¿no es cierto? Se transmite todo esto. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo me dice, la primera pregunta me dice, tengo Reed-Solomon es 255 más 223. ¿Cuántos serán los símbolos? 223. ¿Cuántos son los bytes de codificador? 255. ¿Cuántos son los bytes de redundancia? ¿Cuántos son los bytes de redundancia que genera a partir de los bytes de cada paquete? 32, correcto. ¿Cuántos bits erróneos por paquete se corrigen y se detectan en la recepción? 16. 16, correcto. ¿Y cuántos bytes son datos aleatorizados?
Al que me contesta la última le doy un punto. 8. Alex fue Jimmy, es un taxi. 254. Él fue el único que me contestó primero. ¿Cuál es Alex un taxi? Yo soy Jimmy Suntax, Inge. Jimmy es un taxi, perdón. Jimmy es un taxi, se ha ganado un punto a un deber. Al examen. Al examen no, un deber. A la nota más baja de un deber le doy un punto. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Todos entendieron? Sí, Inge. Ahora ya. Sí, ¿no? Preguntas de examen son estas, ¿no? Aquí puedo inventarme cualquier número. Aquí les pongo 300 y 150 y que saquen todo eso. Entonces es fácil, ¿no? ¿Cómo funciona Reed Salomon? ¿Preguntas? ¿Y cómo funciona el tema de aleatorizador? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todos claro? Sí, ingeniería con el ejercicio ya se entendió mejor. Ya, chévere. Listo. ¿Tienen preguntas? Pregunten nomás. No hay problema. Les repito nomás. Pero estas son las primeras etapas. Hay más etapas, ¿no? Ya la siguiente clase veremos qué nos toca ver. El entrelazado, el ajuste de retardo, veremos. Luego veremos el tema de convolucional, de codificación interna, que ese sí es un poco complicado de entender. Y de ahí el tema de modulación. Y acabamos el semestre. Listo, si no hay preguntas, entonces tendríamos hasta ahí la clase de hoy día. No se olviden de hacer el foro, el deber. Jimmy es un taxi, levantó la mano. Sí, Inge, yo tengo una consulta acerca del deber. Del deber. Yo revisé, no recuerdo si hasta el domingo o el lunes a la madrugada y teníamos solamente el deber número 10. Y hoy que reviso dice que ha habido el deber número 9 también. No sé si habilitó recién o si soy yo el único con ese problema. No sé. ¿Ya subieron el deber 9? Yo les di plazo del deber 9, me acuerdo. Hasta hoy día creo que tenían que subir. Creo. No me acuerdo. No, Inge, disculpe, lo que pasa es que usted entenderá que la semana 9 tuvimos esa como retroalimentación de los exámenes, notas y eso. Pero No yo se me dio acuerdo que les clases. habilité el 9 y el 10, me acuerdo. Sí, están los dos para el día de hoy, pero Entonces, la clase se recibió el mismo día, ya, pues, las claro, en 2 eso semanas. quedamos, ¿no? Les dije que si quieren adelanten o si no, me acuerdo. Entonces tienen que subir hasta hoy día y está habilitado. No habilitado, sigue tal cual. Y déjenme ver el deber 9, paralelo A. Paralelo A han subido 18 personas. Y el paralelo B, en paralelo B han subido 2 personas, tienen que subir más. Bueno, pero está habilitado hasta hoy día el paralelo B. Yo me acuerdo que habilité el 9 y el 10, me acuerdo que habilité hasta hoy día porque vimos el mismo día la clase y me acuerdo que les dije que si quieren adelanten o si no, suban a la siguiente clase. Entonces, no, tienen que Danos un subir hoy poco día. de tiempo, Inge. En mi caso, yo recién me vengo a enterar por el hecho de que, como No, hubo porque ese también cambio de curso y todo eso, no, es que yo ya les avisé, pues tuvieron 2 semanas para hacer el deber 9, si querían adelantar. 2 semanas di. No es que di una semana, sí, di realmente 2 semanas. Y algunos compañeros subieron antes también, porque si querían investigaban y no esperaban a la clase. Hay estudiantes que esperaron la clase y subieron. Entonces ya 2 semanas para un deber es
Es bastante, ¿no? Ni uno para hacer un deber. Entonces, realmente, no, ya yo creo que es justo lo que les di dos semanas para hacer el deber de la semana 9. Y no está que recién habilité. Habilité ese mismo día, me acuerdo, habilité con ustedes y les mostré la página. Y les avisé que tenían 2 semanas para hacer el deber, entonces no le veo el justificativo. Cuando yo veo el justificativo, yo les doy la razón y les doy, pero realmente ahí no le veo el justificativo. Tiene hasta hoy día para hacer el deber. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, disculpe, solamente para pedirle el favor que en los primeros minutos de la clase se me cayó varias veces la conexión y no sé si es que me incluyó en la lista. Inge, Byron Pérez, saludos. Byron Pérez. Sí, porque justo pedía que le escribamos, pero justo le puse y no sé si se avanzó a leer o no el mensaje que le mandé. Ya le puse ahorita. Mil gracias, Inge. No hay problema. Listo, si no hay más preguntas, entonces que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, Inge. Una buena noche. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Excelente noche. Gracias, ingeniero. Hasta luego, compañeros.